fachadas siempre gustan, es bonito. vais y no veis todo lo que hay adentro, ¿qué hay? Vous savez pas non plus que Vacheron, c'est le Et dans notre cas, que nous avons 4 cas en Espagne, nous avons 4 philosophies différentes pour chacun d'entre eux. 150 ans. Hein? Et c'est pour ça qu'on va faire quelques fêtes. Mais bon, carte d'identité. Et ça a été notre carte d'identité pendant 150 ans. Donc, c'est ça, dans les dernières années, qu'on a voulu développer. À Vega, c'est développer notre voix pour être de plus en plus différent. J'ai pas dit, mais si tu veux, ça nous a donné beaucoup plus de problèmes. La machine qui retourne les caisses, à double paroi, parce qu'ici, on a essayé de mettre du ciment et tout ça, mais c'était trop compliqué. Donc, on a opté pour la cube. Toutes les barriques de chèvres français, on achète des barriques. Où les chauffeurs, c'est des chauffeurs très longs, 1 heure et 1h30 comme nous, et à une température modérée de 200. Et après cette vérification, et après Malolacti, on goûte. Et on ratifie que l'unico continue sur son chemin pour unico. Ça reflète la Casa Real britannique. Là, non, je trouve pas que ça bouge beaucoup. Il y a que là, je trouve pas. Romy a quand elle commence à bouger un petit peu, Somontano c'est désastre total. Oui. Total. Rueda c'est... Si, oui. Le marché, c'est 55 ans. Contra, ¿cuál ha sido la media de ese año? Para que podáis comparar también cómo han sido los vinos analíticamente, que es algo que siempre da un poco de sorpresa. ¿Qué es lo que os pedimos al final, en definitiva? Al final tenéis una... Bueno, cuando vayáis acabando, solo eso, quedaos con las notas. Quedaos con las notas porque luego pasa. Carlos Guzmán, que ha sido miembro del Comité de Calificación de Cosecha, Fernando Vegas, vocal del Consejo Regulador, Teodoro Cabornero también es vocal del Consejo Regulador, al igual que vocal del Consejo Regulador, Aquilino es vocal por la Junta de Castilla y León en el Pleno del Consejo Regulador, Josué Molinos, también vocal miembro también del Comité de Calificación de Cosecha, Peter Sisek, vocal del Consejo Regulador, del Comité de Calificación de Cosecha, igual que Ángel Luis Margüello, exactamente igual que José Casal del Rey, Comité de Certificación, igual que Javier Zapatero, Pir, que es miembro del comité de... O sea, que para mí la cosecha es buena. Puede ir, de momento, tal como la que estamos hoy. Capas medias, no es baja, pero una capa media que hay que sujetar muy bien si van a los vinos a guarda con una buena microexpiración o un buen trabajo en barrica. Creo que fresco, ¿no? Quizá nos recuerda a una añada antigua, cuando no íbamos a tanto, Eran tan glicéricos para conseguir unos vinos
very tough. I think it's a good year, voilà. But it's a challenging year. I think it's not at all an easy year for the winemakers, for the people outside. You have to have a lot of trust through the vintage, with the rain and everything. Attractive and showed a nice fruit. The acidity was balanced. I was surprised. I expected the acidity to be too high, but it was good. And for mucho potencial de guarda, yo creo que van a ser vinos que van a ganar mucho con los años y que tienen mucho potencial, así que ha sido sorprendente y la he calificado como muy buena. Hay un montón, desde que se pueden ver desde aquí. Entonces, La de Santa Marta. La verdad es que aquí por ahí de los It's been a fantastic experience. I've been so welcomed by everybody. The Spanish people are so warm and friendly, and the wines too show themselves really well. I think 2013 was a good vintage, a difficult vintage, but I think the wines will do very well in the medium term. Lovely fruit, make sure that you get some nice and balance. The acidity is there. I'm sure the wines will sell very well. Bueno, yo creo que ha habido un cambio tremendo en esta zona en pocos años. Esto fue para nosotros lo más impactante, ¿no? De ver la evolución desde que nació la DEO hasta ahora, el atractivo que fue para mucha gente que vinieron aquí, la calidad de los vinos que va creciendo cada año más, que va cambiando. Estamos notando ahora mismo un cambio en el estilo de los vinos, un cambio bastante importante, y creo que todavía tiene un recorrido muy largo. Ribera está empezando ya, pero ha ocupado una parte de mercado espectacular en muy pocos años, porque antes, cuando yo llegué en España, solamente se vendía Rioja y ahora estamos vendiendo a la par Rioja y Ribera, o sea que esto es un gran éxito para la zona, para la DEO. Es un gran experto en vino, además trabaja para un grupo de Ribera del Duero, de los Maseñeros. ¿Qué opinión le merece sinceramente esta añada? Que la vendimia pasó serias dificultades, fue una vendimia de valientes que llamamos en Ribera del Duero, pero ¿qué le parece el resultado final? ¿Qué le ha parecido la calificación? Estoy muy contento porque la verdad es que ha sido una calificación muy buena y eso es lo que también esperábamos. Nos asustamos al principio de septiembre, cuando iba a empezar la cosecha por las lluvias que hubo, pero al final la verdad es que estábamos contentos porque vimos que aquello se fue ameno y los viticultores han colaborado mucho. La base ha sido esa, que la uva que se ha podido estropear se ha quedado en el viñedo, y si algo ha entrado en bodega iba muy controlado y ese depósito se ha apartado. Ahí estamos muy contentos y el equilibrio que hay, el potencial que tiene de polifenol, de grado, pues está muy bien. ¿Y cómo ve la Ribera del Duero en este momento? Usted que lleva muchos años vinculado a ella. Bueno, pues yo me he movido un poco, pero la verdad es que nosotros elaboramos blanco en rueda y tinto aquí. Yo creo que son uno de los mejores vinos, no voy a decir el mejor, pero de los mejores vinos que hay, no solo en España, sino en el mundo. Muy bien. Bueno, pues representantes del Pleno e integrantes del Comité de Certificación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, miembros del Comité de Calificación, algunos llegados desde puntos distantes de la geografía que tan gustosamente habéis aceptado nuestra invitación, y periodistas profesionales de la comunicación que nos acompañéis en este acto de presentación de la calificación de la cosecha 2013 de Ribera del Duero. Los vinos de Ribera del Duero son reconocidos por consumidores de todo el mundo como un sinónimo de calidad. Para seguir siendo una referencia internacional, debemos mantener un alto nivel de exigencia, como hemos hecho hoy para determinar la calificación de la cosecha 2013. Esta no ha sido una añada fácil. La de 2013 es una cosecha valiente, porque la uva resultante de esta campaña ha sobrevivido a los impredecibles vaivenes de la meteorología y ha hecho frente al ataque de botritis, enfermedad a la que el talento de nuestros profesionales consiguió atacar. Los viticultores y bodegueros de la Ribera han actuado, como siempre, de manera ejemplar, descartando el fruto que no reunía las condiciones óptimas y primando la uva de calidad. Sin importarles que la producción no fuera mayor,
apostando por vinos merecedores de vestir la marca de calidad Ribera del Duero. Esos vinos son los que hoy se han sometido al examen de un concienzudo comité de calificación, del que forman parte profesionales de gran prestigio, nacionales e internacionales y de ámbitos muy diversos. Invitamos a personas de perfiles tan heterogéneos, pues queremos que nos analicen, nos examinen y nos ofrezcan su opinión. Queremos ser lo más objetivos posibles. A estos profesionales quiero agradecerles su lealtad, apoyo y sinceridad. La labor que han realizado nos permite crecer y mejorar, contribuye a hacer más grande la Ribera del Duero. Antes de revelar la calificación otorgada a la añada 2013, queremos resaltar que esta edición está avalada por los resultados a fecha de hoy obtenidos del control físico-clínico y organoléptico de 700 muestras correspondientes a 52 millones de litros de vino, es decir, más del 80% de la producción. Datos que son un reflejo del exhaustivo control de calidad al que se someten todos los vinos de Ribera del Duero con el único objetivo de ofrecer a nuestros consumidores un producto de mayor calidad. Un vino que cumpla con las exigencias de aquellos que siempre han apostado por la denominación de origen y mantienen su fidelidad, incluso en tiempos difíciles para la economía, como son estos que nos han tocado vivir. Gracias a todos por acompañarnos. Y ahora damos paso al secretario general para que dé lectura del acta en el cual se ha procedido a la calificación. Así que, Alfonso. Gracias, presidente. Buenos días a todos. A la vista de todo lo anterior, el Pleno del Consejo Regulador, reunido en sesión extraordinaria celebrada en Roa el día 20 de marzo de 2014, una vez tenidas en cuenta las propuestas presentadas por los tratadores del Comité de Calificación de Cosecha, refrendadas por las más de 700 muestras de vino que suponen 52 millones de litros sometidos a examen analítico y organoléptico, decidió por unanimidad otorgar a la cosecha 2013 en la denominación de origen Ribera del Duero la calificación de buena. Está previsto ahora que... Pilar va a hacer una valoración sí. de su experiencia y de la cosecha. Bueno, todos sabíamos que era un año difícil, que no ha sido un año fácil, como han comentado, que ha habido mucho trabajo por parte de los enólogos, pero sobre todo intentando eso, mantener la calidad que se asocia a Ribera del Duero. Han decidido esta valoración de buena. Yo creo que va a ser una añada que va a ganar con los años, que tenía muchas y muy buenas características, tenía unos aromas muy interesantes, mucha fruta, mucha complejidad y bueno, esperemos que a largo plazo gane y esta ha sido la decisión que se ha tomado, pero había mucha calidad y ha superado las expectativas que teníamos todos, sabiendo sobre todo que ha sido un año difícil. No sé si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta para ellos. Sí, un poco qué características ya más técnicas ha encontrado el comité de calificación. Bueno, hemos encontrado sobre todo esto, la acidez ha sido alta este año y hemos encontrado pues esto, mucho potencial para el envejecimiento, mucha fruta, vinos muy aromáticos, con complejidad, tanto los jóvenes van a tener una gran salida como con el potencial que tendrán los vinos de guarda que tienen. De Ribera del Duero cuando estudiaba en Salamanca, estudié la carrera allí y fue mi primer contacto con los vinos de esta denominación de origen. Allí fue cuando empecé a interesarme por el vino, a apasionarme por el vino y bueno, considero que Ribera del Duero siempre apuesta por calidad. Eso está muy conseguido y hoy se ha demostrado con esta calificación de añada. Tienen mucha trayectoria y bueno, los vinos tienen una imagen claramente reconocible y que es lo que el consumidor demanda y lo que el vino le responde. Siempre tienen ese feedback con los consumidores. Y había una pregunta final, perdón, que era si lo recomiendo y sí, sin duda lo recomiendo mucho y de hecho en el sello de Can Roca se consume mucho vino de Ribera del Duero.